Hermanos, hoy arrancamos una nueva serie que es una serie que he querido comenzar como comunidad. Ya se van a dar cuenta por qué. En el libro de Colosenses. ¿Han leído ese libro alguna vez? ¿Sí? Un libro muy parecido a Efesios. Tiene unas conexiones ahí. Pero particularmente quería que estudiáramos el libro de Colosenses, porque en esta pequeña carta Pablo quiere llevar a la iglesia, a los hermanos, a experimentar la profundidad, la amplitud de las bendiciones que han sido otorgadas en Cristo para ellos. Y ya les voy a decir un poco por qué era importante eso. Lo que Pablo anhela para esta iglesia es que ellos puedan atesorar cada vez más a Jesús. Y que a medida que atesoran más a Jesús, ellos también puedan experimentar más plenitud en su vida, más llenura, más esa sensación de que no me hace falta nada en la vida, ¿sí? Entonces, eso particularmente es lo que yo, a lo largo de estos años de caminar con esta comunidad, he deseado, que ustedes, así como yo mismo, atesoremos cada vez más a Cristo. A mí me encanta hacer una teología muy práctica, ¿cierto? Como que, bueno, ¿qué es lo que esto implica para la vida cotidiana nuestra? Pero evidentemente yo siento que nada bueno de lo que Dios quiere prometer y hacer en nuestra vida puede llegar sin la comprensión de lo que Él ha hecho en Jesús por nosotros. Por eso es que yo oro que el Señor nos dé en este tiempo de estudiar Colosenses, durante este trimestre que vamos a meternos en la carta, que nos dé la gracia de ser como que nuestros ojos sean abiertos para ver a Jesús, para verlo a Él más. Ahora, ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo donde polulan por todas partes las ideas religiosas acerca de Dios. Todos nosotros aquí tenemos una idea de Dios, ¿sí o no? ¿De dónde se forma esa idea? ¿De dónde cogemos esas ideas acerca de Dios? De los papás, del aprendizaje, de la palabra, del colegio, de las experiencias que tengamos, de las experiencias de otros. Ahora hasta de las series de Netflix encontramos mucha información. Antes era de Nat Geo y Discovery, teníamos ideas de Dios, ahora Netflix nos las va formando también. Esas ideas de Dios nos dicen de alguna manera quién es Dios, cómo debemos relacionarnos con Él, qué tenemos que hacer para ganar su bendición, su amor, su aprobación, y también nos dicen como que cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Todos tenemos una idea de Dios. La cosa es que esas ideas no solamente nos informan, sino que también le dan forma a tu fe. Las ideas que tú has escuchado, sea por crianza, sea por el colegio, sea por las iglesias en las que has estado, sea por las series o programas que has visto, documentales, esas ideas están dando forma de una manera activa a tu fe, en cómo la practicas, en cómo la vives. Pero lo más peligroso de esto es que no solamente informan, sino que, la verdad, mucha de esa información que tenemos alrededor y que la vamos inconscientemente como asimilando y conectando en nuestra vida y aplicando, ha llegado a desinformarnos y, lo peor de todo, a deformar el Evangelio. Ahora, muchas de las cosas que creemos y hemos aprendido aún en nuestra manera de relacionarnos con Dios no necesariamente son cosas que se vean malas, erradas. No, de hecho pueden parecer muy bonitas y loables. Sin embargo, puedes, aún en esta dinámica, haber aprendido cosas acerca de Dios y haber empezado a tener algunas prácticas religiosas por Dios que literalmente te han alejado de Dios. ¿Confusa la cosa? Un poco confusa. Vamos a ver si lo logramos entender a medida que vamos avanzando en la carta. Como pastor, yo constantemente estoy hablando con muchos de ustedes y con más personas acerca de la fe, acerca de las batallas que tienen cuando no hay trabajo,
cuando se quieren divorciar, eso casi no pasa, ¿no? Cuando se quieren divorciar, cuando hay problemas con los hijos, cuando los visita la enfermedad, cuando la fe decae, ¿cierto? Cuando hay decisiones difíciles para tomar. Constantemente estoy hablando con ustedes y todas esas informaciones, todos esos diálogos me dicen todo acerca de lo que ustedes creen acerca de Dios. Obviamente quien hable conmigo también se va a dar cuenta de las ideas que yo tengo de Dios, mi teología. La culpa que se experimenta, el temor, la desesperanza hacia el futuro y hacia el presente, de alguna manera la ira que algunos a veces expresan contra Dios por cosas que están permitiendo que sucedan en la vida, la queja, la falta de fe, la falta de devoción, todas esas cosas vienen a causa y a razón de la idea que tú tienes de Dios. Por eso es tan importante para mí, de alguna manera, que entremos en esta carta para empezar a depurar un poco de qué realmente se trata la fe. ¿Por qué? Porque en este camino, muchos de ustedes, al igual de muchos de sus familiares y amigos, han formado una idea de Cristo, que de alguna manera, o de Cristo o de la religión, que de alguna manera les ha llevado a decir como que mira, esto como que no me funciona, esto no me está transformando, esto no me está produciendo el gozo que me prometieron. Otros quizás dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí porque yo no soy capaz de vivir esa vida de santidad que ellos proponen. Yo no soy capaz, entonces eso no es para mí. Otros definitivamente, mira, yo no quiero absolutamente nada de ese Dios que me predicas, porque sabes que lo que me parece es que es un Dios como dominador y tirano, que no quiere mi felicidad, y esa clase de Dios yo no quiero seguirlo. La cosa es que cada uno de esos acercamientos viene de la idea que tú has formado acerca de Dios, y particularmente acerca de la religión, como de qué se trata todo esto. Por eso mi deseo, como decía el apóstol Pablo, es que esta mañana comencemos a caminar tratando de comprender mejor de qué es que se trata la fe, de qué se trata todo esto, que podamos experimentar de alguna manera en nuestra vida, comprendiendo plenamente la gracia de Dios, que podamos experimentar el poder transformador de Dios, la esperanza que Dios quiere traer a nuestra vida y el gozo que Él quiere darnos cuando lo vivimos a Él, cuando comprendemos el Evangelio. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en la carta de Colosenses, así que por favor vayan a sus Biblias y abran Colosenses en el capítulo 1. Vamos a estudiar solamente 8 versículos a razón del tiempo hoy. Y para que le cojamos un poquitico más el sabor a la carta y entendamos lo que está pasando, déjenme decirles algunas cosas básicas de esta carta. Esta es una carta que Pablo escribe a una iglesia que él no fundó y una iglesia que él ni siquiera visitó. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Pablo de Colosas? Porque en ese mover, uno de esos hombres que había conocido el Evangelio a través de Pablo era un habitante de Colosas, que es el hermano Epafras. Él fundó una iglesia ahí en esa ciudad de Colosas. Y le llegó a Pablo las noticias a través de la boca de Epafras de las cosas preciosas que empezaron a pasar en esa iglesia cuando llegó el verdadero Evangelio a echar raíz en ellos. Pero también algunas de las amenazas que estaban sucediendo en el entorno para estos nuevos creyentes en la fe. Entonces Pablo empieza a redactar una carta que se cree que la redacta desde la prisión en Roma para los hermanos en Colosas, para agradecer al Señor por todo lo bello que ha estado haciendo en ellos, pero también para advertirlos de las amenazas que sufren y que van a sufrir a causa de esas ideas que pululan alrededor de ellos. Y es que según los comentaristas, estos hermanos, y según esta carta, los hermanos estaban viviendo en una tensión. Parece que habían conocido a Jesús, alguien les había predicado, ellos habían entregado su vida a Cristo, pero en el entorno constantemente había dos ideas muy fuertes que estaban batallando y amenazando la verdadera fe. Una era una idea mística de los griegos, con todo su panteón de dioses, que de alguna manera les empezaron a hacer sentir como miedo, como que, ay no, pero entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer para también agradar a esos dioses? Para que los poderes sobrenaturales o los ángeles no nos lleguen a destruir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes?
Y entonces había ciertas prácticas que parecieron que empezaron a entrar dentro de la iglesia para también agradar y como prevenirse de este tema de los ídolos y de los poderes superiores. Pero también estos hermanos estaban metidos dentro de otra gran influencia bastante fuerte para ellos, que era el tema de los judaizantes. Estos hombres religiosos que empezaron a decirles que ellos tenían que hacer varias cosas, que tenían que agendarse dentro del calendario judío, hacer varios de sus rituales para poder ser aceptados por Dios y amados por Dios. Y ahí está esa iglesia naciente de puros bebés espirituales, con un montón de información alrededor, de cómo es Dios, de cómo se tiene que vivir en la vida. Y empezaron una y otra vez como a abrazar estas filosofías humanas, de tradiciones humanas, como veremos más adelante en la carta, tradiciones humanas, y empezarlas a incorporar a su fe. Y lo que hicieron fue un sincretismo tremendo. Por eso es que comencé diciéndoles, ¿de dónde traes tus ideas de Dios? Porque te aseguro que no solamente salen de la Biblia. Te aseguro que no solamente salen de la Biblia. Han salido de muchas cosas. Y a través de esta carta vamos a tratar de depurarla. ¿Por qué? Porque esas ideas místicas y religiosas son una amenaza directa al Evangelio. Si estos creyentes empiezan a asociar esas cosas al Evangelio puro de Cristo y de la gracia de Dios, entonces lo que Pablo les está diciendo es que ellos van a romper y a dar la espalda a Cristo. Porque es Cristo solo, no Cristo más esto, y Cristo más esto, y Cristo más esto que también me pareció bonito. No, es solamente en Cristo que ellos reciben el perdón, la aceptación y la bendición de Dios. Y por eso es que parte de la carta de Colosenses se ha resumido en esta idea de que Pablo quiere que ellos entiendan que en Cristo no les hace falta nada más, ni para la protección de los superpoderes de los paganos, ni para todas esas tradiciones y todas esas exigencias religiosas de lo que tienen y no tienen que hacer, de lo que pueden y no pueden hacer. No, tú ya no tienes que enredarte con eso, porque en Cristo estás completo. Ahora, eso no es una licencia para el libertinaje, no, por el contrario, Pablo les dice, si ustedes conocen a Jesús, eso transformará completamente sus vidas. Hay un panorama de la carta de Colosenses. ¿Están listos para que nos metamos? Vamos pues a Colosenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Padre, danos gracia para explicar y discernir tu palabra. Señor, tú sabes que somos un costal de muchas ideas acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de lo que tenemos que hacer, acerca de lo que tú esperas de nosotros. Tú sabes cuánta influencia ha tenido nuestro contexto, nuestros amigos, familia, nuestros entornos de trabajo, las cosas que vemos, oímos. Tú sabes cuánto terreno ha ganado dentro de nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que por favor tú hagas relucir tu Evangelio en esta mañana. Que tú te pures, que purgues en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras prácticas aquellas cosas que pueden parecer bonitas,
pero que nos han estado alejando de ti y de la gracia que quieres manifestar en Cristo para nosotros. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Amén. Yo quisiera resumir de alguna manera este pasaje, y como no alcancé a tener esta presentación, quisiera bosquejárselos de una manera muy sencilla. Ustedes ven que Pablo está muy feliz, expresa una gratitud por dos cosas. ¿Qué son? Primera, la fe que tienen en ¿quién? Tienen sus Biblias, en Cristo. Y el amor que tienen ¿por quién? Por los santos. ¿Sí? Él está muy impactado de ver eso en esta comunidad de creyentes. Ahora, ¿a razón de qué vino esa acción? Miren en sus Biblias, por favor. A razón de la esperanza que está reservada en el cielo para ellos. Muy bien. Una esperanza reservada, es una nube, en el cielo para ellos. Y de esa esperanza, ¿cómo fue que conocieron? Por la prédica. Por la palabra de verdad, que lo resume como el Evangelio. El Evangelio. ¿Y ese Evangelio, quién se los llevó? Epafras. Ahí está, el bosquejo básico de esta carta. Pero el Evangelio nos dice unas cosas en particular. Lo primero es que Pablo quiere como dejar algo muy claro. Mira, yo quiero que ustedes entiendan que todo lo bonito que ustedes cosechan en su iglesia, en su comunidad y en su vida, es a razón de algo, es a razón de un mensaje que los transformó. Ese mensaje tenía un mensajero, pero esto es el corazón de este pasaje, y por eso quiero centrarme hoy particularmente ahí, que es el Evangelio. Cuando nosotros, ahorita que por cierto tenemos la asamblea de miembros para la constitución de la comunidad, cuando nosotros vamos a aceptar nuevos miembros dentro de la iglesia, hacemos una pregunta en las entrevistas que hacemos. En 60 segundos, dime qué es el Evangelio. En 60 segundos, respóndeme eso. ¿Qué es el Evangelio? Yo quiero que pienses un momentico y que se lo compartas al que tienes al lado. 60 segundos. ¿Qué es el Evangelio? Háganle ver. ¿Listo? No les voy a preguntar para que no se achanten acá. Cuando yo he hecho esa pregunta, he recibido estas respuestas. El Evangelio son unos libros que están en la Biblia, y creo que son como 4. El Evangelio, bueno, no se ríen porque muchos de ustedes de pronto a veces han respondido así. El Evangelio es lo que Dios nos pide de alguna manera hacer. El Evangelio es ser obediente a Él. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la ley de Dios.
El Evangelio es la ley de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer para ir al cielo. Y así sucesivamente, una y otra vez, se han ido formando varias ideas de qué es el Evangelio. Algunos han llegado a la conclusión de que el Evangelio es la Biblia. Por eso me parece tan importante hoy como definir. Porque sabes que, como le decía a algunos miembros, esta es la respuesta más importante para tu fe. Esta es la respuesta más importante. Tú tienes que entender qué es esto. Porque de hecho Pablo dice que ante todas esas ideas religiosas que estos hermanos empezaron a abrazar, que los hacían sentir culpables, que los hacían sentir mal, que los hacían sentir como tanto temor a la hora de vivir la fe, que los hacían sentir como tan faltos de gozo a la hora de vivir la fe, tenía que ver con esa religiosidad que se había afincado y esa mezcla que empezaron a hacer en su vida de fe. Por eso Pablo dice, el antídoto para exterminar esas cosas en tu vida es que tú comprendas realmente el Evangelio. Ahora nuestro texto nos da unas pistas de qué es el Evangelio. Miren ahí por favor en el versículo 6, ¿cierto? Esa verdad llegó a través del Evangelio. Este Evangelio está dando frutos y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras. ¿Qué nos dice este texto del Evangelio? Que el Evangelio está dando fruto y creciendo. ¿Eso a qué les suena? ¿A qué? A una planta. Está creciendo, ¿cierto? Creciendo. Disculpen mis dones gráficos. Y está dando fruto. ¿Sí? De pronto lo gráfico nos ayuda un poquitico a entenderlo más. ¿Cuáles son los frutos que nos dice esta carta que el Evangelio está produciendo? Fe, amor y esperanza. Que Pablo lo resume como las tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. ¿La recuerdan? Esto es fruto de esto. Y como me decía un hermano mientras estudiamos este texto, pastor, o sea que eso quiere decir que cuando a nosotros nos falta fe, cuando a nosotros nos cuesta amar a los hermanos genuinamente, sacrificialmente, cuando nosotros vivimos como desesperanzados, es que no hemos entendido bien el Evangelio. Y yo, eso es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto, tú no puedes orar para que se produzca esto. No, esto solamente viene cuando esto lo produce. Ahora, ¿qué más nos dice el Evangelio? Que está creciendo y está dando fruto. ¿En dónde? En la iglesia de Colosas y en todo el mundo. El Evangelio hace eso. Se está expandiendo intencionalmente al mismo tiempo por todas partes. Pero miren muy bien este versículo. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia. Escuchen ese desde. El Evangelio comenzó a crecer, creciendo, dando fruto, a crecer y dar fruto desde. ¿Desde qué? Desde que supieron, conocieron y comprendieron qué, perdón. ¿Comprendieron qué? Plenamente. Comprendieron plenamente. ¿Qué es eso? Porque aquí entonces Pablo nos está dando un diagnóstico de por qué nosotros a veces luchamos tanto con nuestra fe, de por qué a veces nosotros nos cuesta tanto relacionarnos genuinamente con nuestros hermanos y amarlos al punto en que te cueste y amar a otras personas. Y uno dice, pero ¿por qué seré yo así? A mí como que no me importa la gente, a mí solo me importo yo mismo. Y también nos está diciendo el por qué a veces vivimos como tan desesperanzados en el mundo,
por las crisis, por las coyunturas, por la enfermedad, por la falta de trabajo, por la soledad, por lo que sea. Porque es que a veces vivimos tan desesperanzados, porque estas tres virtudes son un fruto que solo se produce por el Evangelio. Y ese Evangelio nos dice que sí, crece y da fruto, pero ¿qué es lo que necesita primero? Conocerse. Y quizás a muchos, yo les hago la pregunta, bueno, ¿qué es el Evangelio? Ah, no, el pastor, el Evangelio es tan. Yo, bueno, muy bien la respuesta. Pero tu vida a veces me dice que no lo has comprendido. Dice que tú no has entendido algunas cosas esenciales de Él. Te sabes dar la respuesta, pero la forma en que vives, las angustias, las pruebas, la soledad, los no de Dios, me muestra que todavía hay cosas que no se han comprendido del Evangelio. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí, y que de alguna manera esto es como un aperitivo para lo que viene dentro de la carta, es esto, hermanos. Ustedes quieren ver esto en sus vidas. Ustedes no solamente necesitan tener la respuesta, la retahíla de qué es el Evangelio. Ustedes necesitan incorporar eso a su práctica, a su vida. Necesitan comprenderlo a plenitud. A plenitud. Ahora, de ahí algo valiosísimo, y es que este Evangelio tiene un mensajero. ¿Quién era el mensajero? Epafras. De él, de ese hombre, aprendieron la plenitud del Evangelio. Pero, si ustedes se dan cuenta, nosotros hasta ahí hemos hablado mucho del Evangelio, pero no hemos dicho qué es el Evangelio, ¿cierto? Importante. ¿Qué nos dice el texto del Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué fue lo que comprendieron plenamente? La gracia. ¡Ay! La gracia de Dios. Me invitaron esta semana pasada a dar una charla en una iglesia. Es más una iglesia carismática. Yo creo que de pronto no se estaban dando cuenta a quién estaban invitando y a qué tema me estaban invitando, porque me invitaron a predicar acerca de la caída, de la depravación total del hombre, del pecado, a un pastor bautista y reformado. Y estoy hablando con los hermanos y tuve la oportunidad de recibir sus preguntas. Y para mí era impresionante ver sus rostros mientras predicaba, porque era como si algunas cadenas se fueran rompiendo en sus vidas. Y de hecho algunos se acercaron al finalizar y me decían, pastor, lo que tú acabas de decir es que entonces Cristo vino por mí. Es decir, que Él no está esperando que yo sea perfecta para poder bendecirme y amarme. Y la cara de esa mujer brillaba, decía, si Él vino por lo perdido, entonces vino por mi pastor. Pues sí, por ti. Porque una y otra vez se nos ha estado predicando que nosotros tenemos que hacer cosas para poder agradar a Dios. Tú tienes que hacer más. Tú tienes que esforzarte más para que Dios te bendiga, para que Dios te ame, para que Dios te reciba. Como esa idea de Dios lejano, mirando como que, bueno, muestre a ver si sí o si no. Y la verdad, por eso muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que el cristianismo no es para nosotros, porque no nos da. Nosotros somos seres caídos, plagados por nuestro pecado. Y eso no quiere decir que nosotros expresemos el pecado en todo lo exponencial que podría ser, sino que toda nuestra vida en últimas nos demuestra esa rebeldía natural que tenemos a Dios. Así que si le pides a seres caídos que se comporten bien para poder recibir algo de Dios, entonces ¿qué es lo que vamos a recibir en cuestión de una semana? Después de que hayamos hecho un compromiso con que ya, ahora sí Señor, yo me voy a comprometer contigo, me voy a comprometer a ser obediente, a orar, a ir a la iglesia y a servir, a diezmar y a servir. ¿Qué va a pasar en cuestión de una semana y de un mes o de 2 meses? Una y otra vez voy a estar con esta sensación de culpa. Otra vez caí en esto. Otra vez respondí como no quería responder. Otra vez volví a caer en ese hábito
de ver lo que veo en mi computador, en mi teléfono. Otra vez volví a caer en este hábito de estar mirando a las mujeres alrededor de mí. Otra vez caí en este hábito de estar chismoseando de la gente alrededor mío, de mis vecinos, de mis vecinas, de la envidia, de la ira. Otra vez se me salió esto cuando discipliné a mi hijo, a mi hija. Otra vez. Y entonces, ¿qué hacemos cuando se nos ha dicho que tenemos que hacer cosas para que Dios nos acepte? Cogemos nuestro látigo y nos damos duro a ver si logramos dominarnos y doblegarnos para poder, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí. Y una y otra vez empezamos a vivir como un ciclo destructivo, que en últimas o te lleva a vivir una vida paupérrima como cristiano, sin gozo, sin paz, sino con una constante carga de culpa sobre tus hombros, o definitivamente te lleva a decir, sabes que esto no es para mí. Pero aquí está este texto, que creo que por excelencia ese texto es el que nos recuerda el Evangelio, que está en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo perdido, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estas descripciones de Jesús, cuando los fariseos, que tenían un montón de reglas para poder acercarse a Dios, un montón de normas para poder ser aceptados por Dios, dicen a Jesús, pero ¿tú por qué estás comiendo con pecadores? ¿Pero tú por qué te juntas con prostitutas? Decía, porque para eso he venido. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. La gracia de Dios es lo que de alguna manera rompe el poder de la religiosidad en nuestra vida. Por eso en esa conferencia yo empezaba a ver gente como que algo se les estallaba en la cabeza. Y más cuando les empezaba a explicar cómo yo experimentaba también la caída y mi pecado, en mi vida cotidiana. Decía, ¿cómo así? Entonces, Jesús es para nosotros. No tenemos que hacer nada más. No, porque Él ya lo hizo todo. En últimas, toda nuestra respuesta a Dios, sí no es una respuesta que nace del amor y de la gratitud por lo que Él ha hecho, sino que es una respuesta a algo que yo tengo que hacer para ganar algo de Él, para que Él me pueda aceptar. Eso me está llevando lejos de Jesús. Curioso, ¿no? Hacer las cosas correctas por la motivación incorrecta me lleva lejos de Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios, mis hermanos? La gracia de Dios es esa realidad de reconocer que Dios sabe que tú no puedes hacer nada por ti mismo, que Dios te conoce y sabe el potencial destructivo que tiene el pecado sobre tu vida, que justamente por eso es que Él dijo, nunca van a poder. La ley que les di, en últimas, constantemente es un recordatorio de su incapacidad para cumplir los estándares míos. Por eso ellos necesitan un Salvador. Ellos necesitan alguien que pague el precio de su pecado y alguien que los represente como un abogado delante de mí para expiar su culpa y declararlos justos gratuitamente, porque de ellos yo no espero nada. En sus fuerzas no pueden hacer nada. Pero sí les prometo algo, que cuando ellos comprendan esta gracia gratuita que yo doy a través de Jesús, algo extraordinario y sobrenatural empezará a pasar. Y es que frutos empiezan a brotar cuando ellos entienden cuánto los amo yo. Lo que Pablo quiere a través de esta carta de aquí en adelante es recordarles a los hermanos lo que ha sido hecho por ellos en Cristo, para que ellos logren descansar
en su obra. Y una vez más, no para que les dé libertad para hacer lo que ellos quieran. De hecho, si ellos siguen haciendo lo que quieren, en últimas evidencian que no han entendido el Evangelio. Pero les va a mostrar lo suficiente de Cristo para los temores que tienen de los poderes, para la religiosidad que suelen abrazar. Les va a decir: ustedes necesitan entender la gracia de Dios. Ahora, como les digo, esto es más como una apertura a esta carta. No puedo ir más adelante, vamos a ahondar un poquitico más dentro de 8 días. Pero quiero dejarlos con algo. Uno, ¿cómo entiende la gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Regalo no merecido. Uno, ¿cómo entiende la gracia de Dios? ¿Alguna idea? Sí, es decir, amor y misericordia. Pero cuando uno se topa con esa realidad de que en verdad Dios tiene gracia sobre uno. Cuando uno cree que no merece nada bueno y de la nada llega algo. Exactamente. La única manera, escúcheme esto, la única forma en la que tú puedes comprender plenamente la gracia de Dios es cuando tú comprendas plenamente la gravedad de tu pecado. Sin comprensión de pecado no puede haber comprensión de la gracia. Una vez más, sin comprensión de pecado no vas a tener nunca una comprensión de la gracia. ¿Por qué? Porque si tú en últimas piensas que tú eres una buena persona, que no eres tan malo como otra gente porque tú conoces, ¿cierto? Como que no, pues sí, yo soy humano. Esa es la que siempre respondemos: no, es que yo soy humano. Cuando uno de alguna manera no se ha dado cuenta de la gravedad de su pecado, sino que empieza a justificarlo, como que no, que, hombre, pues yo voy a la iglesia y de oro, yo sé que no es el mejor de todos, pero ahí vamos. Esa sensación, ese pensamiento te empieza a dar la sensación de que, en últimas, hombre, Dios también tiene en cuenta que yo hago mis pinitos ahí. Dios, de alguna manera, si me ve, va a decir: bueno, este ha hecho estas cosas malas, pero hace estas cosas buenas, entonces, bueno, démosle pues la entrada. Si nosotros no entendemos nuestra perdición y la gravedad del daño que hemos sufrido en la caída, nosotros nunca vamos a entender la gracia de Dios. Y aquí es una cosa que es sumamente contracultural, porque todo el tiempo nos enseñaron que teníamos que limpiarnos y perfeccionarnos para poder ir a Dios. Tú quieres buscar a Dios, bueno, entonces límpiate, báñate y quítate esos mocos para poder presentarte delante de Él. Todo el tiempo nos dijeron: tienes que perfeccionarte para Él. Pero aquí la gracia de Dios nos está diciendo: ven como tú estás, así en la desgracia que has provocado en tu vida a causa de vivir en rebelión a mí. Ven tal como estás. Y así, justamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, dice Pablo en Romanos, Cristo murió por nosotros. Ahí, no cuando estabas limpio, no, ahí, cuando estabas perdido. Cuando uno empieza a sentir que es amado por Dios, justamente cuando menos sientes que lo mereces, empieza a pasar algo sobrenatural en tu vida. Empiezas a comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese amor que viene sobre ti por la misericordia y por la obra de Cristo en la cruz, que te recibe, que te acepta, que te abraza, que te adopta como hijo, que te perdona, que no tiene en cuenta tus pecados, que te va progresivamente limpiando y transformando. Eso no es lo que solemos escuchar del Evangelio. Tristemente eso es lo que no solemos predicar del Evangelio. Eso, mis hermanos, eso que es tan absurdo, vemos que Dios nos ama con esto que nosotros somos. Eso es lo que empieza a surtir algo para que en tu vida se exprese algo como el amor fraternal. ¿Y por qué? Con esto termino. Porque cuando tú has entendido
que fuiste amado por gracia, por la gracia de Dios. De hecho, cuando tú te ves al espejo y te ves tan imperfecto y tan lejos del estándar que sabes que Dios tiene sobre tu vida, pero de alguna manera ves la cruz y te recuerda que tú ya has sido amado, que has sido aceptado como hijo de Dios, a pesar de esa lucha constante que a veces sientes con tu pecado, del cual ya no te sientes cómodo, ya quieres salir de ahí. Cuando tú sabes, en los momentos más oscuros de tu vida, que Dios te ama, cuando menos sientes que lo mereces, cuando sabes que Dios te ama, que eres un hijo suyo, que por gracia has sido rescatado por medio de la fe, que eso no es un don, eso no es algo que tú ganaste, sino que es un don de Dios. Cuando tú entiendes eso, en el momento en que menos sientes que lo mereces, eso empieza a mandar como dentro de esta savia espiritual en tu vida, que cuando tú llegas a la iglesia y te encuentras con uno de esos hermanos a veces como malucos, que son toscos, que son como groseros, que no lo saludan a uno, cuando tú ves personas que son tan diferentes a ti, cuando ves personas, de hecho, aunque sabes que están en pecado, un pecador como yo, que sabe que constantemente depende de la gracia de Dios, que constantemente el Señor tiene paciencia sobre mi vida, ¿cómo creen que me voy a relacionar con otro? ¿Cómo creen que me voy a relacionar con alguien que también es difícil? Con alguien que también es terco, con alguien que también está pecando y cae en pecado. Yo voy a decir mucho escarabo No. Cuando comprendo plenamente la gracia de Dios en mi vida, algo sobrenatural empieza a pasar. Y hay un amor que empieza a salir para la persona que me confiesa unas cosas tenaces, para la persona que es dura de corazón, la persona aunque me ha tratado mal, porque sabes que yo sé que Él es un pecador como yo, y por la gracia de Dios Él me ha recibido así, y sé que sigo en proceso. ¿Por qué no voy a tener la misma compasión con Él? De hecho, esto que constantemente recibo de Dios, que es inmerecido, me hace actuar y dar algo que otra persona tampoco merece. ¿Por qué? Por gracia, solamente por gracia. Así funciona nuestra santificación, y por eso es tan importante que entendamos el Evangelio, porque si no, este amor fraternal en corazones tan egocéntricos como en los nuestros, tan farisaicos como lo solemos ser, para acusar y ver el pecado en el otro, nunca va a salir. Es solamente la gracia de Dios la que produce eso. Por eso quiero terminar con una pregunta. ¿Qué frutos quieres tú ver en tu vida? Porque lo que yo quiero que te lleves hoy es que recuerdes esto. Nada bueno, nada del carácter de Cristo, nada de la mente de Jesús será formado en ti si tú no comprendes el Evangelio. Cualquier cosa preciosa que tú tengas en tu vida que no parta de acá va a ser como una manzana que le cuelgas a un árbol que está podrido. Puedes sosponerla en un ratico, pero en última se va a podrir, no se puede sostener, no está conectado a la savia. Podemos elaborar cosas bonitas en nuestra práctica de fe, pero si no vienen del Evangelio, en últimas van a caerse, y siempre te vas a ver forzado en tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más, como guardar apariencias. Y lo que quiere Dios es que nosotros podamos disfrutar a Jesús, entender lo que Él ha hecho en la cruz, para que naturalmente fluya de nosotros también la vida de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, tú sabes cuántas ideas religiosas tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, cuántas cosas hemos de alguna manera abrazado
para nuestra vida, pensando que tenemos que hacer cosas para ganar algo de ti, que tenemos que purificarnos para poder llegar a ti, o si no, no nos vas a recibir. De hecho, que tenemos que de alguna manera manifestar mayor piedad de la que solemos tener. Pero Padre, ¿sabes cuán fastidioso e infructífero es vivir la fe así? Por eso yo te pido, Padre, que hoy que comenzamos y abrimos esta carta, Señor, tú también nos des la gracia que le diste a esta iglesia en Colosas, de poder comprender a plenitud tu gracia sobre nuestra vida. Tú sabes cuántos de nosotros hemos luchado con la culpabilidad, cuántos estamos a veces cansados de vivir en la fe porque este círculo de autoesfuerzo y de culpa es como tan destructivo, Señor. Por eso, Padre, te rogamos que nos lleves a contemplarnos a la luz de la cruz, pero que tú ya has hecho por nosotros. Que tu gracia, Señor, nos envuelva para aquellos que hoy se sienten sucios, para aquellos que hoy se sienten que no dan la talla para Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento y brille para ellos la luz de Cristo, trayendo gozo en medio de su vergüenza, paz en medio de su culpa, esperanza en medio de la desesperanza que han sentido. Pero también sé que entre nosotros, Señor, lucha y batalla tan fuertemente este tema de nuestra religiosidad. Nosotros somos fariseos por naturaleza. Por eso también te pido por aquellos que se sienten muy bien y que quizás cuando hablamos de que Dios no nos está exigiendo nada, les molesta escuchar eso. Yo te pido, Padre, que aquellos que también aquí son como hermanos mayores, que les da rabia recibir a los hijos pródigos, que en tu gracia también, Señor, tú les lleves a experimentar tu gracia, que les quita la carga pesada de estar cumpliéndole a Dios, de vivir una religión sin vida. Por favor, Señor, depúranos a través de esta serie y quita lo que ha sido estorbo, aquello que no nos ha dejado ver a plenitud a Jesús, en especial las maneras en que hemos elaborado nuestras ideas acerca de ti y las ideas que tenemos acerca de cómo es que tú nos recibes y cómo es que nos puedes bendecir y amar y llamar hijos. Danos a Cristo. Eso es lo que yo anhelo, Señor, para mi vida cada vez más y para nosotros como iglesia, que podamos ser una iglesia que no sigue colgando manzanas postizas, sino que empieza a dar frutos naturales, porque experimentamos con mayor amplitud y poder la gracia de Dios sobre nuestra vida quebrada. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, me encantaría que arrancaras a estudiar esta carta. Vas a sorprenderte con muchas cosas en ella. Y espero y anhelo, y va a ser mi oración, y si tú quieres orar por nosotros como iglesia, únete a esta oración. Señor, danos a Cristo, danos a Cristo, danos a Cristo. No hay nada, no se puede producir nada fuera de Él. Y la carta vamos a ver más adelante cómo Pablo aplica esto al matrimonio, cómo lo aplica a la forma en que eres jefe, a la forma en que trabajas, a la forma en que crías tus hijos, a todo. Porque el Evangelio lo cambia todo. Que Dios nos bendiga.